Hola, ¿qué tal mis queridos viajeros? Bienvenidos a Tierra de Gracia. Una salsa que por más de 50 años fue el secreto mejor guardado de una familia caraqueña, hoy conquista paladares y corazones en Colombia. Pero no todo fue maravilloso. En este episodio te cuento los desafíos y cómo se debieron reinventar tras pandemia y cómo han logrado hoy convertirse en uno de los productos líderes venezolanos que pueden conseguir en las mayores cadenas de víveres y también en muchos restaurantes de Colombia. Aquí les cuento. Los hermanos López Pacanins, caraqueños de pura cepa, nunca imaginaron que la salsa que por medio siglo deleitó a familiares y amigos durante las reuniones en su casa sería su tabla de salvación y el negocio que les cambiaría la vida fuera de su país natal. Cuando nosotros lo presentamos, se lo presentamos a mi mamá, que es la creadora de las recetas, son las salsas de mi casa de hace 50 años. ¿Qué tal? Con razón dice, con más de 50 años de tradición, ¿cierto? Cuando mi mamá ve los primeros borradores de logos y nombres, nos dice automáticamente a mí y a mi hermano, que es uno de los socios fundadores, no me gusta. Pero mamá, ¿cómo no te gusta? Tal cual como cuando uno era chiquito y llevaba una novia para la casa, no me gusta, pero mamá no la conoce. Y después empezamos a investigar y descubrimos que mis tíos, como es típico de nosotros los venezolanos, le decían a ella bachaquita cuando era chiquita y no le gustaba mucho, ¿no? Una morenaza, ojos verdes, la típica bachaca. Era chiquita, la típica bachaca. Hoy en día, para hacerte el cuento corto, mi mamá nos dice mis bachaca boys. Pero no todo fue dicha y felicidad. Poca facturación, baja producción y 2 años de pandemia los llevaron al borde de la quiebra y a pensar en nuevas formas de empleo. Una noche José Enrique le pidió a Dios una señal que lo ayudara a tomar una decisión que cambiaría su vida para mejor. Mi abuela, nosotros nos escribió un cuento a todos los nietos. Un día mi hijo menor, que jamás me pide que le lea nada, agarra el libro que nos escribió mi abuela y me dice, papi, ¿me puedes leer tu cuento que te escribió tu abuela? Cuando yo abro las páginas, yo acababa de estar en el 2º año de bachaca, estaba como, Dios mío, ¿será que haber dejado toda mi carrera de consultoría para meterme en este emprendimiento, inventar una cosa de cocina que no sabemos, de gastronomía? Claro. Y estábamos pidiendo señales de alguna manera, y cuando agarro mi cuento y se lo voy a leer, mi cuento se llama Las hormigas. Y es un cuento que me escribe mi abuela, donde narra que yo me he dormido, las hormigas me llevan adentro del hormiguero y me enseñan el valor del trabajo con paciencia, poco a poco, con mucho esfuerzo. O sea, que la señal que pedías llegó. Una llamada inesperada les cambiaría el rumbo hacia lo tan anhelado. 2 socios capitalistas, 2 socios que aportaron tequeños y empanadas, y los hermanos López Pacanins armaron un trabuco que en perfecto coloquio venezolano se traduce en un grupo élite para ofrecer la marca de salsas y pasabocas Bachaca Food y tener una cafetería donde el rey es el sabor venezolano. Nosotros, por ejemplo, somos marca País Colombia. El producto se hace aquí, la materia prima se compra acá. De los 23 empleados que hoy tiene Bachaca Foods, hay de las 2 nacionalidades, hay colombianos, hay venezolanos, hay colombianos que vivieron en Venezuela mucho tiempo. Tratamos de que los perfiles de sabores también se adecúen de alguna manera al paladar del colombiano. Ambos, ¿no? Sí. De hecho, nuestros pequeños se llaman deditos de queso y también ese pequeño tradicional. Así es. Porque el colombiano en su mayoría no sabe que es un pequeño y es una forma de acercarnos y de mostrarle, mira, esto es afín a ti, te va a gustar tanto como nos gusta a nosotros y así lo hemos logrado. Ya estoy en el interior de Bachaca Food House, en la casa de Bachaca. Y miren qué lindo, miren cómo se presentan las salsas. Aquí se las estoy mostrando, miren qué lindo. Aquí están todos los souvenirs, recuerdos o, bueno, productos de la marca. Aquí ven, José me estaba diciendo una cachucha, le estaba comentando, hacía años que no escuchaba eso de cachucha, pero lo cierto es que miren, aquí están las gorras, aquí están estos vasitos, estas tacitas de peltre.
¿Se acuerdan? Yo me imagino que en algún momento su abuela, bisabuelo en su casa, capaz y hubo una tacita así de peltre, pero es de Bachaca Food House. Así que vamos a seguir explorando qué tienen estos venezolanos para Venezuela y para Colombia. Bachaca Food House es una cafetería acogedora, 2 pisos cálidos, donde el aroma a cachitos recién horneados, galletas de chocolate y café colándose te hacen agua a la boca. Estoy en la parte interna de la cocina, imagínense el privilegio, en la cocina de Bachaca Food, y les voy a mostrar lo que vamos a hacer. ¿Lo están viendo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Un marroncito. Un marroncito. Un marroncito estilo portugués, José. Un marroncito así como panadería, acompañado de un cachito que acaba de salir del horno. Una cosa loca. Miren qué belleza. Si no les gusta, no lo hago más. Si quieren que salga a la venta, me lo van a dejar en los comentarios del episodio y yo se lo hago saber acá a mi amigo José para que lo tengan en todos los supermercados de Colombia y de Bogotá. Les voy a mostrar la galletita mientras tanto. Y ahora paso para esta bandeja. Estamos en el Parque de la 93, uno de los parques más emblemáticos de Bogotá, y estamos tras la pista de Bachaca Food, esta salsa venezolana que está cautivando a los colombianos. Esta feria, EVA, es una de las ferias más importantes que se realiza en la capital colombiana cada año durante 2 semanas. Y ellos han venido a darle a probar a los bogotanos, a los turistas que también hay de diferentes partes del mundo, su salsa. Mira, para mí ha sido un éxito, o para nosotros mejor dicho, ya que hemos logrado que ahora todo el público colombiano pruebe nuestros cachitos. Tenemos el cachito de jamón con tocineta, el cachito de queso gouda con jamón. Ha sido un exitazo, y como siempre todas las salsas de nosotros que son de esa parte criolla de que es nuestro ají dulce. Y bueno, los tequeños, las empanadas. Siempre estamos mejorando en cada feria y el público cada vez nos acepta muchísimo más. Yo creo que de las salsas más ricas que me he comido en mi vida. Pruébala, amor, prueba esto. No está tan picante, o sea, las lágrimas en mis ojos, que se me esté yendo la voz, no es por el picante, es porque es muy rica. Me fui en busca de la marca Bachaca Food a los principales supermercados de Bogotá, y en la parte de congelados allí encontré las mini empanaditas y los tequeños. Compré el producto y luego me fui a otro establecimiento en busca de la salsa para probar en familia estos pasapalos que nos identifican fuera de nuestras fronteras. Para dar testimonio acerca de Bachaca Food, miren, fui hasta el supermercado y me compré una de estas, de las empanaditas listas para compartir con familia. Las dejo listas y les cuento. Bien dice el refrán que detrás de cada emprendimiento hay sangre, sudor y lágrimas, pero qué gratificante es ver cómo nuestra gente se abre camino al andar. No hay una mejor manera de terminar este episodio que probando las empanadas de Bachaca Food. Yo compré las variadas y me llegué hasta otro supermercado porque al que fui primero no había salsa, ya se habían agotado, y me traje esta, que es la que ya he probado junto a mi familia. Y me llena de orgullo poder decir que esto es un emprendimiento venezolano, que es una receta que se formó por más de 50 años en una familia caraqueña y que hoy está cautivando a muchos colombianos y extranjeros, porque muchas de las personas, como ustedes lo vieron en este episodio, que probaron en la feria las diferentes salsas, les encantó. Bueno, vaya para todos ustedes mis saludos. Si no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas. Y aquí, probando estas empanaditas de Bachaca Food, despido este episodio.